es la radiación espacial y sus efectos sobre los materiales. Entonces vamos a comenzar viendo, en primer lugar, cuáles serán las fuentes de radiación y sus efectos. Continuaremos con los recubrimientos aeroespaciales y espaciales y también vamos a ver técnicas de caracterización muy utilizadas para esta investigación espacial. Entonces, empezando con las fuentes de radiación y sus efectos, fuentes de radiación y sus efectos. Entonces, lo que sucede es que nosotros, estando en nuestro planeta, en la Tierra, no podemos eliminar de ninguna manera la radiación en nuestro entorno. No es posible protegernos de toda la radiación que estamos recibiendo del espacio, pero sin embargo sí que podemos intentar o podemos reducir los riesgos controlando nuestra exposición a la radiación espacial aquí en la Tierra. Eso sí que lo podemos hacer. Entonces, en el espacio hay diferentes tipos de radiaciones. Las más peligrosas son las radiaciones ionizantes. Esa radiación ionizante quiere decir que es capaz de arrancar electrones de los materiales y los ioniza. Eso es lo que sucede. Estos tipos de radiaciones ionizantes pueden ser tantos fotones como partículas. Los rayos ionizantes, que son fotones, los más destacados son los rayos gamma, los rayos X, que son fotones, como sabéis, y luego las partículas ionizantes son partículas alfa, que son los núcleos de los átomos de helio, que son 2 protones y 2 neutrones, y luego las partículas beta, que son electrones o positrones. No todos los haces de electrones se les llama partículas beta. Las partículas beta, estos rayos beta, son aquellos que emiten los núcleos de los átomos. En los átomos, en las reacciones nucleares, emiten electrones muy energéticos, esos son muy dañinos. Eso es lo que le llamamos la radiación beta. Entonces, continuamos. Uno de los conceptos más importantes cuando estamos estudiando el efecto de la radiación sobre los materiales, nos interesa muchísimo conocer la transferencia lineal de energía. Esta transferencia lineal de energía es fundamental. En inglés le llaman LIT, el Linear Transfer Energy. Pues esto es, ¿a qué velocidad pierden la energía las partículas cuando atraviesan un medio? ¿Pierden energía o no pierden energía? Esa velocidad a la que esa radiación ionizante deposita energía al atravesar la materia, incluidos el tejido biológico. En el caso de los tejidos biológicos es importantísimo, porque, como sabemos, se utiliza radiación ionizante, partículas muy energéticas, en el caso de los tejidos, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer. Y si las partículas que estamos nosotros utilizando van depositando pierden energía a lo largo de su trayectoria, pues incluso pueden destruir los tejidos. Es decir, que tenemos que controlar muy bien esa transferencia lineal de energía. Es porque es absolutamente crucial para estudiar las interacciones de los materiales. Entonces, los fotones son los que menos energía pierden cuando atraviesan el material comparado con el daño que producen otras partículas. En el caso de los fotones, nos tenemos que acordar un pequeño recordatorio del espectro de ondas electromagnéticas, que como todos ustedes conocéis, es este que tengo yo aquí, el esquema que podéis encontrar en todos los libros. Y es muy importante saber en este espectro, tener en cuenta la energía de esa radiación. Entonces, fijaros aquí a la derecha ponéis el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. El espectro y las ondas, bueno, empezamos por aquí, las ondas de radio en absoluto, fijaros, hasta tiene una longitud de onda que pueden ser de kilómetros. Estas ondas tienen muy poca energía, pero fijaros, a partir del ultravioleta, el que recibimos aquí en la Tierra, el famoso ultravioleta que nos tenemos que proteger, pues gracias al Sol, no recibimos en la Tierra los fotones más energéticos del Sol, que es el ultravioleta lejano. Esa energía de esos fotones del Sol es capaz de producir un efecto que se denomina fotoemisión, es decir, que lo descubrió Einstein, que le dieron el premio Nobel, el efecto fotoeléctrico. Es decir, que cuando un material es irradiado con fotones de suficiente energía, para que los electrones al absorber ese fotón ganan suficiente energía cinética para escapar incluso del material, no solamente para moverse dentro de él con más velocidad, sino que incluso es emitido. Ese electrón emitido se llama fotoelectrón. Foto porque está originado
porque ha absorbido la energía de un fotón. Entonces, fijaros, el Sol en la Tierra, nuestros rayos solares no son capaces de producir fotoemisión, no son ionizantes en la Tierra, pero en el espacio, que no tiene la protección de nuestra atmósfera, porque es que es la atmósfera la que nos salva de esos rayos tan energéticos del Sol, son absorbidos en la atmósfera, pero en el espacio extraterrestre eso no sucede. Así que los satélites espaciales están sometidos a esa radiación ionizante. Por tanto, ¿qué le sucederá a un satélite cuando le da el Sol? Pues los materiales de su superficie van a emitir electrones. Por consiguiente, ¿cómo se quedarán cargados? Si pierden electrones, se quedarán cargadas, esa superficie del satélite se nos va a quedar cargada positiva, que lo veremos más adelante en nuestro seminario. Inclusive, esta radiación no solamente consigue que los electrones sean emitidos, sino que incluso puede destruir las moléculas, romper enlaces. Fijaros, todo lo que puede hacer la radiación. Estos son las ondas con suficiente energía. Entonces sigo en la siguiente. Entonces la siguiente, bueno, aquí esto es un pequeño resumen de la NASA, de cómo se convierte para que nos hagamos una idea de cuál es la longitud de onda cuando son fotones capaces de arrancar electrones. Entonces la longitud de onda, para que nos hagamos una idea, es alrededor de 100 nanómetros. 100 nanómetros. 100. La luz visible, ¿os acordáis los colores? Son alrededor de 600 nanómetros. Tienen mucha menos energía. Bueno, pues entonces seguimos el orden. Entonces vamos a ver las partículas cargadas, qué nos va a suceder cuando nos irradian las partículas cargadas en el espacio o incluso en la Tierra, que no nos libramos de ellas. Entonces, estas interacciones de las partículas cargadas son partículas, por supuesto, subatómicas con la materia. Entonces van a producir ionización y excitación. ¿Qué van a hacernos los electrones? Porque en el espacio el satélite está sometido a estos electrones. Entonces, estos electrones van a sufrir pérdidas por las colisiones, pérdidas radiactivas. Tenemos que tener muy en cuenta cuál es el poder de frenado, que es la pérdida de energía conforme va penetrando en el material. ¿Qué penetración van a tener? Eso es importantísimo, saber cuánto van a penetrar en el material. Luego el pico de Bragg, que ahora os lo explicaré. Entonces, otros factores que tenemos que tener el concepto muy claro es la radiación de frenado, que ya sabéis que cuando una partícula acelerada es frenada, pues resulta que emite rayos X. Es la radiación de frenado que los alemanes le llamaron el Brennstrahlung, lo que los descubrieron. Luego tenemos que tener en cuenta las colisiones de neutrones, que son elásticas e inelásticas, los protones, piones y demás. Todo esto, fijaros, cuántos tipos de partículas. Entonces, como os comentaba, ¿qué sucede cuando una partícula atraviesa un material? Pues resulta que, como nos podemos imaginar intuitivamente, conforme va penetrando en el material, va perdiendo energía. Fijaros, esta es la pérdida de energía. ¿Veis? La derivada de la energía con respecto a la distancia, y es negativo porque pierde energía. Pero fijaros qué interesante que cuando la partícula más pierde energía es justo cuando se va a parar. Este es el famoso pico de Bragg. Es decir, que aquí el 70% del depósito de energía de las partículas prácticamente no ioniza, pero hay una parte que sí que nos ioniza. Y fijaros qué curioso y qué interesante este pico de Bragg, que justo cuando se va a parar es cuando es más rápida la pérdida de energía. Este es el denominado poder de frenado, que se utilizan muchísimas técnicas de caracterización. Es muy importante conocer el poder de frenado. Por ejemplo, en la técnica de espectroscopía por retrodispersión Rutherford, que no sé si la habéis estudiado, que es una técnica que estudia la colisión. Fijaros, ¿os acordáis del choque elástico? Pues simplemente basándonos en la propiedad, en la física de un choque elástico, somos capaces de saber la composición de un material y el perfil de concentración en su profundidad, sino no solamente la composición de superficie, sino lo que sucede en sus capas interiores. Bueno, pues este es el poder de frenado y, como os comento, resulta que el famoso pico de Bragg es en el último minuto, cuando ya se va a parar, se produce la máxima pérdida de energía, es decir, cuando el material va a sufrir la mayor transferencia de energía. Esto es importantísimo, por ejemplo,
cuando se hacen los tratamientos por radiaciones, ¿no? Tratamiento en los materiales, tanto en los materiales normales como en los materiales, bueno, normales, es decir, no biológicos. Y los materiales biológicos es fundamental saber, cuando alguien quiere dar una dosis a un paciente, tiene que saber a qué profundidad se va a producir esa transferencia de energía para destruir las células que queramos destruir, ¿sabéis? Eso es muy importante. Entonces, ahora otro problema que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Aquí, estas partículas subatómicas. Fijaros, ¿qué hace un electrón cuando atraviesa un material? Un electrón tiene una masa mucho más ligera que una partícula alfa. ¿Sabéis, verdad? Es un electrón, su carga es 10 a la menos 31 kilogramos, muchísimo más pequeño que el neutrón y que el protón. Entonces, el electrón, cuando atraviesa un material, va perdiendo su energía y su trayectoria se va desviando constantemente en todas estas interacciones. Entonces, una cosa es la longitud que él recorre, que fijaros, largo camino, muy largo, pero lo más que no más nos importa a nosotros es lo que ha penetrado en línea recta. Esta máxima distancia se le llama el rango de penetración, que nos va a depender, lo que penetra el electrón va a depender de la energía, por supuesto, del electrón y de las propiedades físicas del material que estamos irradiando. Entonces, el electrón va a hacer caminos muy tortuosos y por el camino, va perdiendo energía. Es lo que hace. Pero ¿qué hace una partícula alfa con mucha más masa? Tiene una energía cinética muy superior y hace un recorrido lineal. Y durante todo su camino va produciendo la ionización del medio. Entonces, otro concepto importante que tenemos que tener claro cuando estudiamos la interacción de las partículas con la materia es el recorrido libre medio. Que sea, bueno, todo esto que estoy diciendo, cada una de las cosas es muy amplio, cada uno tiene mucha teoría de ello. Entonces, por ejemplo, el recorrido libre medio, eso es matemáticamente, tiene unas ecuaciones muy importantes, está el recorrido medio elástico, el inelástico, hay muchas teorías para explicar por qué la distancia que va a recorrer una partícula. Entonces, el recorrido libre medio, el concepto más simple es qué distancia va a recorrer un electrón antes de colisionar con otra partícula. ¿Cuánto es esa distancia que va a recorrer? Pues ese es el recorrido libre medio. Entonces, fijaros aquí, el recorrido libre medio sería esta distancia. Entonces, también se dice recorrido libre medio hasta que pierda una fracción de su energía, por ejemplo. Bueno, por tanto, el rango, la distancia de penetración, esa es muy importante y hay unas fórmulas también simplificadas muy fáciles que podemos utilizar. Pero ¿qué otro problema sucede cuando un haz de partículas? ¿Veis aquí esto es la sección transversal de la muestra? Tenemos una muestra de este espesor y la estamos irradiando con partículas. Entonces, habéis visto qué le sucede a los electrones, que son dispersados en el interior. Entonces, el haz que es paralelo a la entrada, fijaros cómo se dispersa el haz. Es mucho más grande. Conforme va penetrando por el material, cada vez se abre más. En inglés lo llaman el strangling, nosotros lo llamamos el ángulo de dispersión. Es fundamental para saber exactamente, fijaros, atraviesa por aquí, la zona que estamos irradiando en nuestra muestra de sección transversal verde es muchísimo más grande que del tamaño del haz, mucho más grande debido a esta dispersión. Este fenómeno se tiene que tener en cuenta también en otras técnicas de caracterización, que no sé si vosotros habéis estudiado ya la técnica de microscopía electrónica de barrido, que mediante un haz de electrones, nosotros, estudiando los electrones que emite la muestra debido a esta interacción, obtenemos la morfología de la superficie. Y también podemos saber la composición debido a la emisión de rayos X. Bueno, total, lo que os quiero decir que este fenómeno de la dispersión del haz es fundamental, la tenemos que tener muy en cuenta en numerosas técnicas, no sea que me quede sin tiempo. Entonces, fijaros, dependiendo de lo que penetre, pues se va ensanchando más el haz. Y este es el ángulo de dispersión, que el ángulo de dispersión va a depender del momento lineal de las partículas, de su velocidad, de todos estos parámetros, del número atómico. Entonces, nosotros podemos determinarlo porque lo necesitamos para nuestros experimentos. Bueno, voy a seguir con la siguiente transparencia. Entonces, en el caso de los tejidos, fijaros qué importancia tiene saber hasta dónde van a penetrar nuestro haz en la piel del ser humano. Es importantísimo.
Y esta es una simulación de la última tesis que he dirigido, una simulación Monte Carlo. Esto es una de electrones y fijaros todas las trayectorias de las partículas. Cada una de los electrones tiene una trayectoria distinta. Parte de ellos, fijaros, son retrodispersados. Eso que quiere decir que el electrón que entra resulta que sale otra vez, porque las colisiones se desvía su trayectoria y es capaz de salir al exterior de nuevo. Eso se llama la emisión. Son electrones retrodispersados que son fundamentales porque son emitidos por el material, en definitiva. Esa retrodispersión. Entonces, vamos a continuar. Entonces, siguiendo con nuestra fuente de radiación, en el caso de los electrones, ¿qué más fenómenos tenemos que tener en cuenta para ver el efecto de la radiación sobre el material? Fijaros, viene aquí un electrón, está la trayectoria del electrón, pasa cerca del núcleo, es atraído por el núcleo, es frenado por el núcleo y emite rayos X. Estos rayos X son también muy importantes porque nos van a interaccionar con nuestro material con distintos efectos. Incluso estos rayos X que vemos aquí son los que se obtienen para analizar en tubos de rayos X. Es una manera de obtener rayos X. Hay otras que ahora veremos también. ¿Veis? Esto es muy importante, este efecto de la radiación. Luego, ¿qué más puede suceder? Estos rayos X también se producen, aparte de por el frenado de la partícula, también un átomo, nuestros átomos, cuando nosotros les irradiamos o les bombardeamos, fijaros, esta es la estructura de un átomo clásica. Ya sabemos que no es así, no es como si fuera el sistema solar, pero bueno, nos imaginamos este esquemita clásico que es muy fácil, ¿no? Es el núcleo y tenemos nuestros electrones en los niveles electrónicos. Eso es muy fácil imaginárselo. Entonces, imaginémonos que hemos irradiado este material. ¿Con qué? Pues, por ejemplo, con electrones o bien con fotones. De tal manera que un electrón que estaba, este electroncito que estoy señalando, ese electrón que estaba ahí es uno de los que hemos logrado arrancar. Entonces ahora nos olvidamos de lo hemos arrancado y entonces ¿qué ha sucedido aquí? Eso sabéis de electrónica, que el lugar que ocupa un electrón, eso es un hueco que se comporta incluso como una auténtica partícula de masa carga positiva. Pero bueno, en el caso de que nos interesa ahora, este hueco que queda aquí, ¿qué nos imaginamos que va a suceder con ese espacio vacío, en este hueco, en este nivel atómico? Pues bueno, ¿qué va a suceder? Que el sistema intenta minimizar como siempre su energía y por tanto puede suceder perfectamente que un electrón que esté en un nivel de mayor energía salte a nuestro hueco. ¿Veis? Salta al hueco. Entonces, esta diferencia de energía entre estos dos niveles, que la conocemos muy bien, porque todos los elementos del sistema periódico conocemos perfectamente su estructura electrónica. Sabemos qué distancia de energía hay de un nivel a otro. Entonces, el electrón, ¿qué pasa al saltar? Pierde energía. Y esa pérdida de energía, ¿sabéis? Se emite como un fotón. ¿Veis aquí un fotoncillo que sale? Una curvilla así como una onda. Ese fotón. Entonces resulta, fijaros qué interesante, que la diferencia de energía entre los niveles atómicos profundos próximos al núcleo son rayos X. Es decir, que nuestra muestra, al nosotros irradiarla y arrancar un electrón, un efecto colateral es que emite rayos X, ¿no? Pues ¿veis esto? Este es el fundamento de una fuente de rayos X para tener rayos X y analizar muestras por espectroscopía de fotoemisión de rayos X. ¿Habéis visto cómo se generan rayos X? ¿Veis? Es muy interesante. Esta transición, dices, ¿y por qué se emiten fotones y no otro electrón absorbe esta energía y también es emitido? Pues muy bien pensado, porque si pasa eso, ese electrón que es emitido gracias a este fotón, pues esa es otra técnica, es un electrón que ¿sabéis cómo se llama? Se le llama electrón Oye, Auger escrito en inglés. La espectroscopía de electrones Oye se basa en ello. Ese electrón lleva una información importantísima de la estructura electrónica y gracias a ello somos capaces de saber la composición química de los materiales. Y aquí tenemos el efecto del Brestol, perdón, que fijaros, viene un haz de electrones y es capaz de expulsar con unos rayos X característicos
expulsar esto es una fuente también de emisión, ¿no? Es otra manera de interaccionar. Y ahora este esquemita, que es muy simple, ¿veis? Es lo que os he explicado antes, lo que acabamos de ver. Tenemos nosotros un fotón, este fotón, y se produce, en este caso, un electrón estaba en su nivel, en el estado fundamental, vamos a imaginarlo, y lo irradiamos con un fotón. ¿Y qué sucede? Pues mira, que pasa a un estado excitado. O incluso, si este fotón es suficientemente energético, que hemos visto hace un momento, que es capaz incluso de escapar del átomo. Bueno, y entonces otro efecto es, una vez que ya tenemos nuestro hueco aquí, otra posibilidad es que un electrón caiga aquí y emita un fotón. ¿Ves? Este es un proceso denominado de absorción y este proceso es proceso de emisión del fotón. Emitimos un fotón. Entonces aquí, ¿qué pasa con los neutrones? Los neutrones, pues fijaros, tienen unas trayectorias muy rectas y estos son capaces de incluso interaccionar con los núcleos, no con las capas externas. Ya sabéis que el nivel 1S en rayos X se llama K, el 2S le llamamos L, son todas nomenclaturas muy sencillas que las tenéis, que se entiende muy bien. Pues fijaros, el neutrón es una interacción de las más peligrosas porque es que incluso afecta al núcleo de los átomos, esa interacción tan brutal. Entonces, en el caso de la interacción de la radiación con los materiales, una manera de obtener radiación y de estudiar cómo se producen estas interacciones y colisiones, os voy a mencionar uno de los laboratorios más importantes del mundo, que es el CERN, este laboratorio del CERN, que está estudiando el origen del universo, que hay más de 20 países de Europa que están contribuyendo económicamente, está entre Francia y Suiza, pues en este laboratorio es que es impresionante. Yo he tenido la ocasión de visitarlo. Es tan alto esto como la Catedral de Notre Dame de Francia, es increíble. Por aquí se ven los operarios en algunas zonas, veis aquí 2 personas. Entonces los visitantes podemos verlo desde estos pasillos laterales. Pues fijaros qué energía, tiene 1500 teraelectronvoltios, fijaros. Este colisionador tiene más de 12.500 toneladas, un diámetro de 15 metros, bueno, es enorme. Campo magnético de 4 teslas y en muchos países del mundo están continuamente, de Europa, incluso en España, están registrando toda la toma de datos que se hacen. Aquí en el CERN trabajan físicos experimentales y físicos teóricos haciendo otros cálculos. Fijaros, esto es una visión aérea, fijaros el CERN, este anillo, tiene 27 kilómetros este acelerador, ¿eh? Es increíble. Entonces, aquí se estudia, como os digo, el origen del universo con partículas, con positrones acelerados. Entonces, vamos a seguir con ello. Fijaros, las interacciones de los rayos X y los rayos gamma. Pues aquí esto es otro capítulo importantísimo. Fijaros, se puede producir la dispersión Rayleigh, que en esta dispersión, debido a esta dispersión, como sabéis, el cielo se ve azul. El efecto Compton, la absorción fotoeléctrica y esa absorción de los fotones y también la formación de pares. Todos estos efectos tenemos que tenerlos muy en cuenta. Pero ahora seguimos con nuestro estudio del efecto de la radiación en los materiales, la radiación espacial, pero es que la Tierra estamos en el espacio también. Pero seguimos. Efectos en el espacio. Fijaros lo que le sucede, nos vamos a centrar en nuestros satélites. Fijaros el satélite, esto es un esquema de un satélite. Este satélite que está en su órbita, que pensamos en el espacio hay vacío, una presión, dependiendo de la órbita, de 10 elevado a 1.000.000 de veces más pequeña que la presión atmosférica. 10 elevado a menos 6 milibares, una presión bajísima. Pero el satélite está sometido a la radiación solar, le da el sol. ¿Y qué hemos dicho hace un momento? Este sol tiene en el espectro solar extraterrestre, llegan, aparte que es visible, pero es que llega hasta el ultravioleta lejano de 10 electronvoltios. Entonces el satélite, cuando le da el sol, se va a cargar positivamente. Pero también le está recibiendo la irradiación de electrones e iones. Cuando el material es bombardeado con electrones, el material responde, si tiene suficiente energía los electrones, es capaz de emitir electrones. O incluso, estos electrones tienen tanta energía
que son implantados dentro del material. Y también recibe iones. Y los iones, cuando bombardean los iones a un material, tienen tanta masa, el ion, y suficiente energía que arranca el material. Esa es una de las técnicas que se usan en los laboratorios, que se llama pulverización catódica o spattering, que consiste en bombardear con iones, arrancas material y ese material lo depositas en un sustrato que tienes al lado en un sitio que te conviene ponerlo, ¿no? Eso es muy simple, muy esquemáticamente dicho, la técnica de pulverización catódica. Pero es que el satélite no quiere que recibir iones y que le arranquen material de superficie, eso es muy dañino para él, ¿no? En este caso. Entonces, tenemos corrientes incidentes que llegan, la corriente neta no tiene por qué ser cero, no van a coincidir las corrientes que llegan con las que se van. Entonces, hay una corriente neta que es igual a todas las corrientes, suma de todas las corrientes que llegan, menos las corrientes de emisión. ¿Cuáles son las corrientes que llegan? Electrones e iones. ¿Y cuáles son las corrientes que se van emitidas? Esa es de secundaria. A los electrones que llegan a una superficie se le llama primario y al que emite el material pues se le llama secundario. Entonces, fijaros, es los secundarios debido a los electrones que son emitidos, a los electrones que son retrodispersados, a los iones y a la corriente de fotoemisión. Todo, bueno, fijaros. Bueno, lo digo muy deprisa, así me voy a quedar sin tiempo. A ver, fijaros con lo mona, con lo bonita que es esta transparencia. Tenemos nuestro satélite en su órbita, que os estaba diciendo, entonces aquí vemos, lo digo ya más deprisa porque algo habéis oído, ¿verdad? Tenemos las corrientes incidentes que recibe, fijaros, el satélite estamos en vacío, allí no es como la Tierra, que tenemos nuestra atmósfera con nuestra presión atmosférica. Allí, como os decía, tenemos presiones muy bajas del orden de 10 elevado a menos 6 milibares o menos, pero resulta que el satélite está sometido ¿veis? A la radiación solar y a iones y electrones que vienen de los rayos cósmicos de emisiones en reacciones solares. Se produce de distintas maneras. Voy a volver a poner que tengo un carro. Si oís un ruido de fondo y es molesto, lo apago. Si oye un ruido, ¿oís ruido? ¿Oyen ustedes ruido? No, doctora. No, no te escucho. ¿No? Bueno, pues entonces fijaros, estas son las corrientes incidentes que sufren todos los satélites en el espacio, todos, el Sol. Pero el Sol aquí el satélite no tiene la protección de la Tierra. El satélite aquí no tiene la protección de la Tierra. Entonces va a emitir electrones. Así que si emite electrones esta zona del satélite se va a quedar cargada positivamente. Esto se queda cargado positivamente. En cambio, cuando recibimos los electrones, estos electrones tienen unas energías altísimas, tan grandes que es como un disparo hacia un material que se queda incrustado, como un proyectil. Los electrones penetran, ¿os acordáis que hemos hablado del rango de penetración? Penetran mucho dentro del material. Entonces los electrones, como son negativos, se nos va a producir en la superficie del satélite diferencias de potencial incluso de más de 10.000 voltios, que destruyen incluso los paneles solares, esas descargas en la superficie. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo responde el satélite? El satélite va a responder emitiendo electrones, fotoelectrones, y por eso se queda cargado positivo, pero también emite electrones. Estos electrones que llegan, estos iones, estos electrones incidentes arrancan electrones. Parte de ellos son emitidos. Y los iones producen pulverización catódica, que en inglés le llaman el spattering. Producen iones que erosionan nuestro material, por lo que os expliqué antes, que supongo que entonces la suma de las corrientes, esta es nuestra ecuación, esta es la corriente total, la corriente neta, que es las incidentes, menos las que se van. Entonces las incidentes son electrones e iones, su suma, pero las que se van, las que emite el satélite, son esta contribución, que son los secundarios, electrones, es de backscattered, retrodispersados, que son los mismos que han llegado, que se han retrodispersado, luego los iones y pH de fotón. Lo ideal es que sea cero. Si es cero, quiere decir que no se queda cargado el satélite, pero lo más normal, lo más habitual, es que esto tiene un cierto valor. Entonces, es conveniente saber cuál es la corriente neta
porque de esa corriente neta va a depender la carga superficial. En un proyecto que tenemos actualmente con la Agencia Espacial Europea, nosotros aquí en mi laboratorio estamos midiendo la emisión secundaria y el rendimiento cuántico de fotoemisión de los materiales que se van a usar en la primera, se le llama primera pared del satélite, la superficie, para ver qué carga se va a formar, si se va a destruir o no el satélite. Pero claro, no vas a mandar el satélite y ver si se te destruye. Lo que hay que hacer es ver cuánto vale el coeficiente cuántico de fotoemisión, el rendimiento de emisión de electrones secundarios y hacer una simulación para ver cuál va a ser el potencial superficial. Eso hay que hacerlo antes y estudiarlo. Hay un programa de simulación de la NASA para hacerlo. Entonces, sigamos. Entonces, el satélite, fijaros, aquí este es un esquemita de todos los tipos de radiaciones que sufre el satélite, y esto es la para mayor energía. Los rayos cósmicos, energías de gigaelectronvoltios, es enorme esta energía. Luego están las erupciones del Sol, que también está en este rango, un poquito más abajo. Y luego los cinturones de Van Allen, que es lo que son unas zonas alrededor de la Tierra que tienen muchas partículas atrapadas debido al campo magnético terrestre. Y luego está el plasma, que también produce. Fijaros, incluso aquí en la Tierra, los rayos cósmicos que nos están llegando a la Tierra, hay que tenerlos también en cuenta porque producen en un circuito impreso, incluso aquí tenemos un efecto que puede provocar la partícula, les puede producir incluso un pequeño cortocircuito, un ruidillo en nuestro sistema. También estos son interferencias que nos producen muchos daños, y el plasma incluso que nos produce carga, y esa carga, como os he dicho hace un momento, produce unas descargas que son brutales. Entonces, fijaros, los rayos cósmicos llegan y fijaros cómo se dispersa y cómo va afectando a toda esta región. Fijaros, veis en la Tierra, en la atmósfera terrestre, estos rayos cósmicos se abren debido a la dispersión del haz, como hemos visto hace un momento, y crean cascadas de protones y de neutrones, que esto afecta a los dispositivos semiconductores. Sigamos. Entonces, aquí todo esto también es muy amplio y muy extenso, este punto. Y aquí tenemos todas las definiciones de todos los fallos que puede haber, el SEU, el MBU, el SEFI y tal, que esto es corrupción de la información almacenada en un elemento de memoria, se le denomina así. Y, por ejemplo, este otro es el elemento de memoria que permanece inalterado, el SH. Otro, el ST, respuesta impulsiva a cierta amplitud y duración, para saber lo que pasa. Entonces, aquí tenemos a quiénes les afecta. Por ejemplo, el SEU a memorias y todo esto. A memorias latch, que son unas partes de los dispositivos lógicos, y muchos más. El SEI, que conduce mucha corriente, esto es para el CMOS, no sé si habéis estudiado el MOSFET, que es metal óxido semiconductor de efecto de campo. Todo esto tiene sus siglas. Normalmente usamos siempre las siglas en inglés. Bueno, pues ya veis que es un mundo y tenemos muchísimos tipos de fallos y defectos que nos producen los rayos cósmicos, todos destructivos. Las erupciones solares. Fijaros las erupciones solares, qué barbaridad, el plasma, qué energía tiene. Es de 100 millones de Kelvin en su temperatura. Es impresionante. Y acelera protones, electrones a velocidades altísimas, próximas a la velocidad de la luz incluso. Y su energía, aquí la tenéis escrita, 10 elevado a 25 julios. Y todo este sol, porque está muy lejos de la Tierra, pero es que nos llega con esta energía, es lógico. Y fijaros, nos producen interferencias en nuestros sistemas, el sol. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta nosotros cuando estamos estudiando la radiación en el espacio es saber cómo se llaman nuestras órbitas. Y se les ha puesto estos nombres. Una órbita, la geoestacionaria, que está a 36.000 kilómetros. Y bueno, esta es la LEO, la órbita baja. Esta es donde están unos tipos de satélites, bueno, todos estos a 20 kilómetros. Y aquí está nuestra Tierra, y dependiendo de dónde están los satélites, dependiendo de la órbita en la que esté el satélite, va a recibir un tipo de radiación diferente. Y aquí fijaros qué interesante. Esta es una sección transversal de la Tierra, las líneas del campo magnético, y fijaros qué hace un campo magnético. El campo magnético, como sabemos, la fuerza magnética, cuando una partícula atraviesa un campo magnético, siempre que una partícula tenga velocidad, actúa el campo magnético sobre ella. Si está quieta la carga, no hay fuerza magnética ni pasa nada. Pero aquí las partículas se mueven. Al entrar en el campo magnético, pues fijaros lo que nos pasa.
se quedan, o que les pasa a ellas, vamos, se quedan atrapadas en estos anillos. Hay dos anillos, es como dos donuts, una especie de donuts, que está en la sección transversal. Entonces esto da toda la vuelta. Dos anillos de Van Allen, este más próximo a la Tierra y el más externo. Y en esa zona, que está llena de partículas, si un satélite atraviesa esa zona, pues va a ser irradiado, bombardeado, va a sufrir muchos más daños que en unas zonas intermedias. Pero no queda más remedio que el satélite esté en esas zonas. Fijaros, en este esquema se ve desde otro punto de vista los dos anillos de Van Allen. Uno está desde aproximadamente de 1000 a 5000, otro de 15.000, desde 2000 hasta 15.000. Los dos anillos que se producen, ¿no? Esta es. Y como su nombre, claro, es debido al campo magnético, eso está en la magnetosfera terrestre. Entonces, muchos satélites están en la órbita Leo, en esta órbita que está afectada por el anillo de Van Allen. Entonces, seguimos con los efectos de la radiación. Cuando es de baja energía, sí, es muy baja energía, pero si son de kilo, de 1000 electronvoltios, pues nos produce pulverización, sputtering, nos destruye también el material. Y luego otra cosa, otro proyecto que también tenemos nosotros, es que fijaros también lo que le pasa al satélite en el espacio. Resulta que hay oxígeno no molecular, sino oxígeno atómico que es sumamente reactivo. Ese oxígeno atómico tiene una energía pequeñísima, a lo mejor de 5 electronvoltios, pero es muy, muy reactivo que nos oxida y nos destruye la superficie de nuestro material. ¿Ves? Nos produce una erosión brutal. Y luego, bueno, estos son toda la basura espacial que nos produce perforaciones y demás, pero bueno, vamos a seguir. Y efectos en la Tierra. Pues fijaros que tenemos el espectro solar extraterrestre, que es el amarillo, y por aquí, mucho más aquí a la izquierda, que no está dibujado, está el ultravioleta lejano, que es el que produce la fotoemisión. Pero bueno, para compararlo con el de la Tierra, fíjate en la Tierra, que es el rojo, gracias a nuestra atmósfera, todas estas zonas amarillas no las recibimos en la Tierra, porque aquí tenemos una absorción del oxígeno, del vapor de agua, ¿veis? Nos va absorbiendo y recibimos menos energía gracias a nuestra atmósfera. Es muy importante saber cómo va a ser el espectro solar en la Tierra, sobre todo para energía fotovoltaica y para más efectos. El espectro rojo, ¿no? Este es el espectro de la Tierra. El espectro amarillo es el espectro del Sol en el espacio. Y como os digo, todavía sigue por más hacia la izquierda con los fotones. Y ahora fijaros qué interesante también la unidad de absorción de energía. ¿Cómo es la energía? Pues tiene también una unidad, que es el Gray, que es en la unidad del sistema internacional, que es 1 julio por kilogramo de masa. Eso es un Gray. Y que es igual a 100 radianes. Fijaros, aquí tenemos, esta es la dosis que se le dan los materiales y esta es la tolerancia a la dosis a la radiación. Aquí tenemos el teflón, el PTFE, polímeros, este se destruye pronto. Aquí tenemos, fijar, esta fibra de carbono, esto resiste más, la baquelita, que es muy famosa. Estos son capaces de resistir el duroc, el cuarzo tenemos aquí también. Esto es lo que resisten, unos resisten más, otros menos. Nosotros tenemos que saberlo, porque cuando fabricamos un satélite, tenemos que saber qué material le vamos a poner y la durabilidad que va a tener nuestra misión espacial. Entonces vamos a ver ahora un poquito, si nos da tiempo, a ver los recubrimientos aeroespaciales y espaciales. Entonces, ¿sabéis lo que sucede en el espacio? Es imposible evitar la presencia de electrones. Tú no lo puedes controlar. No se puede controlar eso. Existen, aunque no queramos. Entonces, si en un dispositivo... otra cosa importante. Nosotros nos comunicamos con los satélites con ondas de radiofrecuencia. Ondas electromagnéticas, en el rango de la radiofrecuencia, microondas. RF, vamos a llamarlos mejor radiofrecuencia. Entonces, ¿qué le sucede a un electrón cuando está en un campo eléctrico? Un electrón en un campo eléctrico, ¿cuál es la fuerza a la que está sometido? Es la carga por el campo eléctrico. Que el campo eléctrico es un vector fuerza, Q por E. Esa fuerza, esos electrones libres, cuando interaccionen con nuestra onda de comunicación con la Tierra, va a ser acelerado por el campo eléctrico. Entonces, perdón, voy a seguir con esto. Entonces, nosotros tenemos que estudiar recubrimientos aeroespaciales. Uno de los que más se usa es el recubrimiento antimultipactor,
que es una de nuestras especialidades para el efecto multipacto, que os lo diré ahora también. Capas protectoras del oxígeno atómico para esa erosión que os he dicho. También recubrimientos para las áreas trebológicas, recubrimientos para el control térmico del Sol en el espacio. Entonces, estos recubrimientos aeroespaciales pues tienen que cumplir una normativa muy, muy exigente. Tenemos que conocer su resistencia, su módulo elástico, la fatiga. Bueno, no lo voy a leer todo porque es que nos quedamos sin tiempo. Y nosotros, una cosa importantísima es el acabado superficial, que hacemos anodizados, tratamientos de conversión, de capados mecánicos y luego también los recubrimientos duros y las barreras de la difusión. Los metales que más se usan para el espacio, como es lógico, pues son los más ligeros, ¿no? Para consumir menos energía, como el berilio, magnesio, aluminio y titanio. Pero necesitan ser recubiertos para mejorar sus propiedades con metales nobles. No, esto es, aquí hice una cosa general. Entonces, vamos a empezar con los recubrimientos antimultipacto. Esto es una línea de investigación de que tenemos la patente con TESAT, que es Airbus de Alemania. Airbus, una de las compañías más importantes del mundo. Actualmente estamos colaborando con Thales Alenia Space, que es la fabricante más importante de satélites en Europa. Entonces, ¿qué se hace? Necesitamos recubrimientos y tratamientos superficiales para evitar que el material, cuando es irradiado por electrones, queremos que emita el menor número de electrones posibles. ¿Y por qué no queremos que emita electrones? No queremos que emita electrones porque esos electrones colisionan con las paredes de nuestros dispositivos de radiofrecuencia y por cada electrón que llega, una curiosidad. ¿Cuántos electrones creéis que puede emitir como máximo? Si llega un electrón, un material, ¿cuántos electrones creéis que puede emitir ese material? ¿1, 2, 50, 80? Bueno, pues os puedo decir que todos los metales expuestos al aire suelen, lo máximo que emiten para una determinada energía son 2 electrones, 3, 4, 2, o sea, 3, pongamos. Llega un electrón y salen 3. Por ejemplo, para el aluminio. En el caso de la plata salen 2. Tenemos el diamante, un determinado acabado, y ¿sabéis lo que le pasa al diamante? Que llega un electrón y salen 80 electrones. Claro, qué barbaridad. Esta propiedad se usa para muchos dispositivos, para fotodetectores, que en ese caso queremos que emita muchos electrones porque esos electrones nos informan de la señal que está recibiendo y podemos sacar imágenes. Entonces, fijaros, esto es una muestra. Estos son los electrones y la muestra emite electrones. El azul clarito son los electrones que provienen directamente de los átomos de nuestra muestra. Y esto amarillo y esto naranja se refiere a estos electrones azules que han sido retrodispersados. Pero tanto los amarillos como los naranjas son emitidos y nos van a contribuir a nuestra descarga posterior porque van a ser multiplicados en forma de avalancha. Entonces, nosotros queremos recubrimientos de baja emisión secundaria, que en inglés se le llama el SEI, Secondary Electron Emission Yield. Queremos encima que sean estables en el aire, que no se nos oxiden, porque si se oxida aumenta la emisión secundaria. Fijaros, esto es la sección transversal de una guía de onda de un satélite. Esto de estos colorines imita la onda electromagnética. ¿Veis esta esferita amarilla? Es el electrón. ¿Por qué curva la trayectoria? Porque el campo eléctrico es una onda. Entonces le curva la trayectoria, pero si da la casualidad que colisiona con esta pared de la guía de onda y salen 2 electrones, estos 2 electrones vienen para aquí, colisionan y así. Fijaros al final qué nube de electrones se nos forma. ¿Y qué pasa por eso? Disculpad que voy a beber agua. Resulta que la onda electromagnética que tenía que pasar libremente por nuestra guía de onda va a interferir con esta nube de electrones. Incluso va a ser reflejada hacia atrás. Nos va a destruir nuestro dispositivo, nos va a perturbar nuestra señal. No vamos a poder aumentar la potencia de funcionamiento de nuestro equipo. Este problema lo tiene también el CERN de Suiza, por eso colaboramos con ellos, porque a ellos también se les produce esta descarga de electrones. También se le produce esta avalancha de electrones. Perdón, es que el polen está haciendo esos estragos aquí. Entonces, se nos produce una descarga en condiciones de radiofrecuencia, en vacío, porque estamos en el espacio y hay vacío, y se produce una avalancha de electrones que reduce la potencia de funcionamiento y ocasiona el fallo de la misión.
espacial. Incluso puede llegar a producir eso. Fijaros, es importante evitar el efecto multifactor. En este esquema vemos la región dañada, vemos ¿cómo se llama? El espectro de energía de los electrones. No sé si tengo que acelerar un poco porque me estoy quedando sin tiempo. ¿Voy más deprisa? No sé si me estáis oyendo. Doctora. ¿Hola? ¿Hola? Hola, doctora. ¿Me oís? Sí, va muy bien, no se preocupe con el tiempo. Ah, de acuerdo, muchas gracias. Es que como, vale, muy bien. Pues esto tiene su interés. Fijaros qué zona verde es de la sección transversal de la muestra. Ahí es que me... Lo siento mucho. No puedo. Ay, tenía que haber tomado doble dosis para el polen. Bueno, tenemos aquí la zona en la que penetran los electrones. Y fijaros qué interesante en esta gráfica. Una cosa es la corriente eléctrica, por definición, ¿qué es la corriente eléctrica? Es carga por unidad de tiempo. Pero una corriente eléctrica no nos informa de la velocidad de los electrones en absoluto, ¿a que no? Nosotros decimos carga dividido por tiempo, eso es un amperio. Pero ¿qué velocidad llevaban los electrones? Y es decir, ¿qué velocidad? Si es velocidad, pues será energía cinética, un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Bueno, total, que nosotros queremos saber su energía. Y este es diagrama de la energía, que es un espectro. Eso es, por definición, espectro es el número de partículas en función de su energía. Entonces, tenemos esta rayita roja, son los electrones que han rebotado con un choque elástico, por así decirlo. Son los electrones, pero son emitidos por la muestra. Son los elásticos. Luego vienen los inelásticos, que es esto naranja, y luego viene esto azulito, que son los auténticos electrones emitidos por la muestra, que se les llama electrones secundarios verdaderos a los azules. A esto los retrodispersados inelásticos, porque inelásticos, porque pierden energía dentro del material, y estos son retrodispersados elásticos que no han perdido energía. ¿Veis? Este es el esquema real. Tenemos nuestro A de electrones, los azulitos son los secundarios verdaderos, y los retrodispersados tienen en cierta manera la dirección por la que salen tiene una cierta similitud con la reflexión, ¿no? En cierta manera. Pero esto también, esta geometría, depende del tipo de material que sea nuestra muestra. Depende también. Pero es muy importante conocer esta energía. Entonces, por definición, hay un acuerdo internacional que dice, si la energía de estos electrones es menor de 50, porque como veis aquí es imposible discernir dónde acaba lo naranja y dónde empieza lo azul. Esto es un esquema. El espectro es la línea superior, ¿eh? Es la curva envolvente. Es que me salía la palabra en inglés, disculpa. La envolvente, ese es nuestro espectro. Total, que hay un convenio que decimos, energías por debajo de 50 electronvoltios son electrones verdaderos. Eso es muy importante en este proceso. Entonces, ¿qué sucede al satélite? Que nosotros tenemos nuestro material que tiene baja emisión, perfecto. Hemos conseguido una maravilla, emisión baja, tiene baja resistencia superficial, todo está muy bien, muy bien. Pero un satélite se tira en la Guayana francesa, pues a lo mejor la friolera de 6 meses, y cae en la Guayana, una humedad enorme, temperatura altísima. A ver, decirme, un material expuesto a alta temperatura y tanta humedad, es que se nos va a oxidar. Entonces, si se nos oxida, sucede que aumenta la emisión secundaria y aumenta y claro, el óxido tiene más resistencia. Y si esto lo lanzamos al satélite, el satélite lo lanzamos al espacio, pues ya no es lo mismo que habíamos fabricado. Y si lo mandamos al espacio, no podemos hacer ningún acondicionamiento en el espacio. En la Tierra sí. En la Tierra nosotros podemos revertir este proceso negativo, pero en el espacio no. Por tanto, necesitamos materiales que sean estables frente a la exposición al aire, que sean el envejecimiento, aguanten el envejecimiento. Entonces hemos visto que lo mejor solución, aparte de usar materiales de baja emisión secundaria, lo mejor que hemos visto es conseguir
una rugosidad idónea. Rugosidad, y esta es nuestra patente. Hemos conseguido fabricar unos recubrimientos de plata con una rugosidad que tenemos una emisión secundaria inferior a la unidad para todo el rango de energías primarias. Es decir, que todos los electrones que llegan, la mayoría son absorbidos por nuestro material. Eso es lo que sucede. ¿Veis? Podemos ir nosotros bajando. Y entonces esta gráfica que vemos aquí, en medio, esta es una curva muy importante que es universal, se puede decir. Todos los materiales, cuando son irradiados con electrones, al principio, aquí vamos a poner el número de electrones que emite y aquí vamos a poner la energía. Todos los materiales hacen lo mismo. Cuanto mayor es la energía, emiten más, y luego hay un más y luego emiten menos. Decimos, ¿y por qué emiten menos cuánto es más la energía? Es un poco raro eso, ¿no? Pues eso, ¿sabéis por qué es? Porque como el electrón, al tener más energía, penetra más profundo, pues los electrones, para escapar del material, tienen que viajar más distancia y durante ese recorrido pierden su energía. Entonces, por ese motivo, hay una energía a partir de la cual cada vez emite menos. Y tampoco se emite debido a esa energía, que se quedan implantados dentro, prácticamente todos se quedan implantados dentro del material y el material se queda cargado negativamente. Entonces, este es un ejemplo de un artículo nuestro, con nanohilos de cobre puestos sobre la superficie, logramos obtener emisión secundaria también por debajo de la unidad. Esto es una visión desde abajo de la muestra. Entonces vamos a seguir con las capas protectoras del oxígeno atómico, que ya veréis qué destructivo es el oxígeno atómico. Entonces, dependiendo, esta es la órbita la órbita Leo, donde más se afecta el oxígeno atómico. Tenemos satélites, demasiados satélites alrededor de la Tierra, ¿no? Esta órbita que es generalmente circular. Las órbitas geoestacionarias son esos satélites que es mucho más exterior, que se mueve, estamos siempre en la misma. Parece que se llama estacionario porque aunque se está moviendo, nosotros siempre vemos el satélite en la misma posición, y eso es importantísimo para las comunicaciones, porque si la Tierra se mueve con respecto al satélite es muy difícil. En cambio, la órbita Leo no es para eso, ¿eh? Y la órbita Leo tiene un plano inclinado con respecto al ecuador de la Tierra de alrededor de 50 grados, ¿no? Eso ahí. Y entonces el satélite está con su trayectoria alrededor de la Tierra y más o menos tarda un día, ¿no? Bueno, total, que vamos a seguir con ello. Fijaros, un material, os podía haber enseñado fotos, esto podría ser una muestra de plata. Dices, ¿por qué hablamos de plata si es un material pesado? Es que la plata, a ver si pensamos, ¿qué material es el mejor conductor que se conoce en el planeta Tierra? De todos los materiales, de todos los metales. El que tiene la conductividad eléctrica más baja no es el cobre, es la plata. Entonces, como los dispositivos los tenemos que fabricar de metales ligeros como el aluminio, bueno, el aluminio es un metal conductor, pero no es tan buen conductor como la plata. Y nosotros no queremos perder energía, queremos que un material se comporte, que nuestro dispositivo sea el idóneo. Entonces, la plata, al aluminio lo recubrimos con plata. Y fijaros qué le pasa a la plata cuando le da el oxígeno, se nos descascarilla, no sé esa palabra. Es tan brutal el oxígeno atómico que es que destruye el material, la superficie exterior e interior. Entonces, fijaros aquí en este esquema de la derecha, qué erosión. Llega el oxígeno atómico y nos destruye nuestro metal. Entonces, nosotros lo que queremos es que se regenere por sí solo nuestro metal, que aparezca de nuevo una capa que vuelva a repetirse el ciclo. Estos serían materiales inteligentes, que son capaces ellos mismos de recomponerse. Pero el oxígeno atómico produce esta degradación. No en todos. Hay materiales, por ejemplo, al teflón prácticamente no le erosiona en absoluto. A materiales magnéticos como ferritas tampoco les erosiona. A metales, hay muchos metales, es tremendo. Entonces, ¿a quién ataca? A la plata, al cobre, al osmio, a todos estos. Y no degrada, algunas aleaciones de aluminio prácticamente no las degrada, al titanio, al acero y a otros materiales de níquel. Pero a veces no queda más remedio que estudiarlo. Entonces, hay que estudiar las condiciones en el laboratorio. Como os decía, en nuestro laboratorio podemos hacer lo mismo, y en cualquier laboratorio tenemos que tener oxígeno
pero el oxígeno tenemos que tener equipos muy adecuados para que no nos destruya el propio equipo en el que estamos trabajando. Necesitamos simular las condiciones en el espacio con fotones de alrededor de 5 electronvoltios en un vacío de 10⁻⁶. Tenemos que usar oxígeno lo más puro posible y una concentración de oxígeno atómico inferior a 10 ppm, que son partes por millón. Eso es lo que nosotros queremos conseguir. Entonces, esta es la afluencia, este es un típico experimento que podemos hacer en el laboratorio. Y bueno, ya estamos acabando la clase de hoy, que es un efecto de corrosión tremendo que sufre en los materiales en el espacio, inevitable, salvo que uses materiales adecuados, que es lo que se necesita, ¿no? Usar materiales adecuados. Entonces, las partes esas no se pueden reemplazar en ningún material. Entonces, hay procedimientos para dar tratamientos a los materiales. Por ejemplo, es el PVD, que es Physical Vapor, es como si es en la pulverización catódica, depositar también óxido de silicio, distintos materiales y tratamientos superficiales. Por eso, aquí, todas las técnicas de preparación y de tratamientos superficiales son fundamentales para el espacio, dominar este sistema. Pero en la Tierra, en los laboratorios, tenemos que hacer los ensayos y demostrar su validez para luego llevarlo al sector industrial, ¿no? Eso es. Entonces, hay un método que es la deposición atómica capa por capa, que no es el deposición epitaxial, pero es parecido, es mucho más barato este método, que evita la formación el ataque del oxígeno atómico. Entonces se va depositando en nuestra superficie, moleculita a moleculita, vamos recubriendo toda nuestra superficie. Entonces, de esta manera se puede prevenir el ataque del oxígeno atómico, ¿eh? Aquí es un ejemplo de deposición, que nosotros estamos depositando el óxido de aluminio sobre la superficie para prevenir la degradación que tenemos con el oxígeno atómico. Aquí es un ejemplo del Kapton, antes y después. Fijaros que después de ese oxígeno atómico, fijaros qué destrucción, cómo le erosiona tremendamente el oxígeno atómico. En cambio, en el Kapton, en el Teflon, hemos visto que es perfecto, prácticamente perfecto y no hay erosión. Bueno, pues estos son, en resumidas cuentas, los efectos más importantes de la radiación sobre los materiales. Nos hemos centrado en los materiales con aplicación espacial, los sistemas de aplicación espacial. Fijaros aquí otro caso de que no ha funcionado bien, ¿no? Después del oxígeno atómico. Hay numerosísimas fotos sobre este tema. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y, por supuesto, si tenéis alguna pregunta, será un placer contestaros.